A continuación presentamos el poderoso mensaje de la palabra de Dios en labios de nuestro pastor Ángel Darío Melo, y hoy con el título Una mirada milagrosa. Dios les bendiga. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor en este día. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Este es un día especial y recordamos que los domingos es el día del Señor. Amén. Y que cuando disponemos venir a la casa del Señor el día domingo, que estamos diciéndole al Señor que valoramos este día, lo respetamos y lo escogemos y lo apartamos como un tiempo especial de adoración a Él. En este día yo sé que hay varias familias, algunos hermanos están en pantalla, hay varias familias que no se han sentido bien de salud, y gracias al Señor por el privilegio de nosotros poder estar aquí. Yo sé que algunos con algunas dificultades, pero alabado sea el Señor, aquí estamos. Pero vamos nuevamente a ir sobre este pasaje bíblico en este día, una mirada milagrosa. Antes de reflexionar sobre el pasaje, quisiera recordarles que en 2 semanas, el 21 de este mes, es nuestra celebración de Navidad y estará con nosotros. Es el plan, ojalá que pueda hacer todos los arreglos. Viene desde la República Dominicana. El pastor Ángel Cruz será nuestro invitado para ese día. Y ese día tendremos fiesta porque tendremos celebración de Navidad. Y el domingo siguiente tendremos los hermanos de la iglesia, el pastor Sandoval y su grupo de alabanza junto a nosotros también aquí. Y lo vamos a tomar como una celebración de final de año, y estará con nosotros predicando ese día el pastor Sandoval. Así que estos 2 próximos domingos voy a estar trayendo la reflexión, pero los domingos posteriores tendremos pastores invitados. Muy bien. Vamos a orar. Y puedes permanecer sentado. En esta hora, Señor, venimos una vez más delante de tu gloriosa presencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para agradecerte el privilegio que nos concedes en este día de poder estar aquí en tu casa de adoración. Señor, permite que en este día, Padre amado, tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, que sea primeramente a mí, como ya lo has hecho, y que puedas dar un corazón abierto y una mente preparada y una voluntad dispuesta a cada uno de los presentes y a los hermanos en pantalla, para que podamos, Señor, no solo escuchar tu palabra, pero también para ponerla en práctica. Ayúdame, Señor, a ser simplemente un instrumento. Oh Padre, permite que el poder del fuego de tu Santo Espíritu permita que cada palabra que brote de mis labios sea ungida para la justa edificación de tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te recordamos, Señor, que en esta humilde casita la gloria es exclusivamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pasaje bíblico, si pueden ser tan amables y mantenerlo abierto, en el Juan capítulo 9, nos habla los primeros versículos de una historia muy interesante. Y dice que mientras ellos pasaban por un lugar, el Señor Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El ciego no pudo ver a Jesús porque él era ciego, pero Jesús lo vio a él. Y él no gritó como algunos han hecho en algunos otros pasajes bíblicos: Señor, hijo de David, ayúdame, porque él se enteró con la multitud, como aquel ciego, que Jesús pasaba. No. Él simplemente se quedó tranquilo y el Señor al pasar lo vio. Y obviamente ya ustedes vieron todo lo que esto implicaba. Dice que la expresión bíblica que enseña que los que se acercan a Jesús alcanzan nueva vida, salvación y vida eterna,
se eleva a su plena realización en la vida de este hombre ciego de nacimiento. Jesús dijo y expresó en el capítulo anterior, en el capítulo 8 y en el versículo 12, y dice que este versículo alcanza también en este contexto su máxima expresión en la vida de este hombre ciego. Jesús declaró en ese pasaje bíblico de capítulo 8 de Juan, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Cristo declarando que Él es la luz del mundo. Para dejar bien claro y bien categórico que cada persona que se acerque a Él, si vive en tinieblas o oscuridad de muerte, la luz de la gloria del Padre iluminará su vida. Jesucristo es esa luz. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en este contexto. Ciertamente el caso de este hombre ciego nos enseña que Jesucristo cambia nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Cristo cambia nuestras vidas? Amén. Y no solamente cambia nuestras vidas, pero Jesucristo cambia nuestras profesiones. Y también Jesucristo cambia nuestra apariencia. Su obra en nosotros es motivo de la atención de todos los demás. Cuando Cristo cambia a una persona, todas las demás personas que lo han conocido antes tienen que convenir que esa persona ha sufrido una transformación espiritual y moral sin precedentes. La gente lo puede ver. Cuando eso no ocurre en la vida de cualquiera de nosotros, tenemos que preocuparnos y comenzar a decir, Señor, ¿qué pasa con mi vida? Pero eso debe ser la norma. El Cristo se preocupa por la condición de este hombre. Y miramos en los versículos siguientes, dice que sus discípulos, al pasar Jesús, el Señor vio al hombre ciego. En el versículo 2 dice que sus discípulos le preguntaron acerca de la situación de este hombre. Noten ustedes de lo que decía el pastor Scott, Mauricio, hace ratitos en Gotas de Conocimiento acerca de las maldiciones generacionales. Es más o menos el mismo caso aquí. Ellos le preguntan, diciendo el versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí yo tuve en una ocasión una discusión con dos personajes que no eran personas teólogos ni nada por el estilo, pero personas que tenían una idea de por qué tenemos personas, niños y tantas personas que están naciendo, tantos seres humanos naciendo en esta generación con enfermedades ya previamente concebidas. Y yo personalmente creo que la salud de los padres tiene mucho que ver con la salud de los hijos. Porque los padres nos cuidamos para que los hijos nuestros también sean saludables. Y eso no quiere decir que eso sea una maldición generacional, pero ellos lo estaban llevando aquí a un contexto teológico. Jesucristo está tratando de cambiar la conversación y dice, no. Esto no es un tema para discusión teológica. Esto es un tema para tener compasión de una persona que es un ciego y un mendigo. Entonces Jesucristo aquí vuelve de nuevo al papel, al rol de Él como Redentor, como el Mesías. Y esa es la parte que Él quiere, ¿verdad?, fortalecer, que Él quiere tocar, que Él quiere traer a la mente de sus discípulos. Para los discípulos, el ciego fue un motivo para hacer una discusión teológica. Pero para Jesús fue la oportunidad para ayudar a un ser humano que necesitaba compasión y ayuda. ¿Y cuántos de nosotros a veces pasamos por la calle o conocemos de alguien que tiene necesidad, que necesita una mano, una mirada de compasión, o que necesita un toque especial de cualquiera de nosotros, y sin embargo pasamos por alto?
Y simplemente miramos la situación, podríamos decir cualquier cosa, comentar la situación, sí, son las drogas, mira cómo está, pero simplemente pasamos y no nos involucramos ni tomamos ninguna acción. La pregunta de los discípulos presuponía la preexistencia del alma, porque muchas veces, y este era un tema entre los judíos que también los judíos creían, ¿verdad? Que un alma de una persona moría y pasaba a la otra persona que nacía, etcétera, etcétera. Y en el fondo esta pregunta de los discípulos también envuelve el tema de la preexistencia de los seres humanos, creyendo en la idea de que la ceguera de aquel ciego había sido el resultado del pecado de alguno de sus antecesores. Jesús llevó a sus discípulos de la vana especulación a la acción y le enseñó a dejar de contemplar a los oprimidos sin hacer nada por ellos. Es un llamado para cada uno de nosotros, especialmente en este primer domingo de Navidad. Porque, ¿verdad? Este es un tiempo especial, es un tiempo en el que todos celebramos la gloria del Señor. Versículo 3 dice que Jesús les explica que esta condición es para que el Señor sea glorificado. Para que el Señor sea glorificado. Versículo 3. Y se respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow. Y cuando nosotros miramos a alguien en una condición así, pues muchas veces lo que hacemos es que le sacamos la vuelta. No queremos saber de personas que están complicadas. Nos basta a veces con los propios problemas que nosotros tenemos. Y no queremos agregar a nuestra lista un problema adicional más. ¿Por qué tengo yo que comenzar ¿verdad? A perturbar mi mente y mi corazón y mi alma y entristecerme por la situación de alguien que está postrado y que no tiene manera cómo salir y tal vez no hago ni la menor intención de ayudarle? Es simplemente, ¿verdad? Nos hacemos indiferentes, pero el Señor dice que esa enfermedad no era simplemente como ellos lo estaban presentando, sino que era una condición, era un momento, un caso, ¿cómo se dice? Un cuadro en el cual el Señor habría de ser glorificado. Y esto nos enseña que cualquiera que sea la circunstancia por la cual nosotros estemos pasando, tenemos siempre que recordar que esa situación es para que Dios sea glorificado. Usted podrá pensar que la situación en que usted vive, de su familia o algún relacionado, que es un problema, es una tragedia para la familia, es una situación que no se puede superar, que esto y lo otro, pero pensemos desde el otro ángulo y miremoslo del ángulo que Cristo lo mira. Y dice, no, la condición de Él no es para que tengamos compasión de Él simplemente y así. No, es que Dios va a ser glorificado. Dios va a recibir la gloria después de todo esto. En otras palabras, cualquiera que sea la situación, Dios se llevará la gloria, nos mostrará su gloria. Vamos a verla después, ¿verdad? Un poquito más adelante. Veremos la luz después del túnel. Versículos 4 y 5. Y aquí el Señor enfoca el tema de la brevedad de la existencia humana y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Esto nos recuerda a cada uno de nosotros que nuestros días son breves, que nuestra existencia en este mundo es muy limitada, ¿verdad? Los podemos casi contar los días y decir, wow, fulano vivió tantos días, y usted lo multiplica y se da cuenta que están contados, son pocos. Pues tenemos que aprovechar el tiempo, eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Él dice, yo no vine aquí por mucho tiempo y el tiempo que tengo aquí es para aprovecharlo. Y quiero hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. No quiero perder el tiempo. Entonces eso nos debe mover a nosotros, especialmente al final de un año, cuando ya estamos preparándonos para hacer nuestras propias
promesas o declaraciones para el próximo año, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recibir el próximo año? En medio de circunstancias que sabemos que el mismo Señor Jesucristo nos está apelando aquí a nosotros acerca del tema de la brevedad de nuestra existencia. Y digo esto porque es triste, porque hay muchos creyentes que tienen casi toda la vida en el Evangelio, pero desafortunadamente no han podido reproducir sus vidas en la vida de otras personas. En otras palabras, no han podido ganar almas para el reino de Cristo. No han tenido tiempo para las cosas de Dios. Han tenido tiempo para trabajar, para hacer cosas, para hacer plata, para hacer esto, pero no han podido tener tiempo para dedicarse en alguna medida a la obra de Cristo. El versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y yo creo, amados, que volvemos de nuevo al concepto de una de las prédicas anteriores, que Jesucristo dice que mientras tanto que está en el mundo, eres luz del mundo. Y ese mismo concepto se debe aplicar a la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy y de los hermanos que están en pantalla. Y recordarnos a nosotros mismos esa misma expresión. Entre tanto que estoy aquí en este mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, estoy aquí para iluminar el camino de muchos. Estoy aquí para hacer lámpara a los pies de los que viven en oscuridad y en tinieblas. Ese es el propósito, esa es la idea de lo que el Señor quiere mostrarnos. Y es muy apropiado porque estamos en el primer servicio de Navidad. Y la Navidad es símbolo de luz. Esa estrella que los magos vieron en el oriente y que habría de enfocar exactamente el punto donde habría de nacer el niño, allí en Belén, Efrata. Es la traducción de la Navidad. La Navidad es luz para la humanidad, para los hombres. Y Cristo dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y cuando nosotros nos apropiamos de esa declaración y decimos lo mismo que Cristo dijo, pero no refiriéndonos a Cristo, sino refiriéndonos a nosotros mismos, y decimos: entre tanto que estoy en el mundo, si usted lo puede decir como creyente, luz soy del mundo. Como decíamos anteriormente, decir que usted y yo somos luz del mundo tiene una implicación ética y una implicación moral. Porque decir que yo soy la luz del mundo quiere decir que yo debo vivir a nivel de las expectativas espirituales de Cristo para mi vida. Cuando yo vivo por debajo de las expectativas de Cristo, yo no estoy viviendo a nivel de luz, porque no se prende una luz y se coloca debajo de una mesa, sino que el mismo Señor Jesucristo dice que cuando se prende una luz, se coloca encima de la mesa, encima del almud, para que todos vean, para que la sala, para que el cuarto sea iluminado. Y la referencia aquí a nosotros entonces es que si nosotros queremos durante este fin de año y el próximo año 2026 apropiarnos de esta declaración de Cristo y hacerla nuestra, tenemos, amados hermanos, que elevar nuestro nivel espiritual, que elevar nuestro nivel de vida cristiana. No podemos seguir viviendo una vida cristiana tradicional, convencional, que realmente no ilumina a nadie, sino que vive para sí, para iluminarse a sí mismo y para hacer su propia luz. Pero no se enciende una luz en una habitación para simplemente iluminar a usted mismo. Usted quiere que todos los que están allí puedan ver. Cuando usted entra y está oscuro, lo primero que usted hace es que enciende la luz y todo se ve iluminado. Y cada uno de nosotros en este día puede hacer una reflexión espiritual diciendo: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida durante el 2026?
Tú dices que mientras tanto estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo, pero Señor, yo no siento que eso aplica a mí. Luz del mundo. La gente quiere ver en nosotros el resplandor de la gloria de Cristo. El poder del Espíritu Santo, la llenura de la gloria de Dios en nosotros, haciendo el trabajo para el cual nosotros fuimos llamados. Como creyentes, como luz del mundo. Un par de conceptos más. Versículo 6 dice que dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos de aquel hombre ciego. Yo no pienso que literalmente el Señor necesitaba hacer este tipo de mezcla y untarla en los ojos de aquel ciego. El Señor tenía el poder para restaurar la vista de aquel ciego sin tener que hacer este lodo. Y yo pienso que muchos de nosotros tal vez le hubiéramos dicho al Señor, Señor, ¿no tienes otro método para que yo pueda recuperar la vista? Pero Él necesitaba la vista. Él quería que el milagro se hiciera. Y Él quería poner a prueba la fe de aquel hombre. Hay muchas veces nosotros, ¿verdad? Tenemos que pasar por momentos no convencionales en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo. Y lo que el Señor quiere ver en nosotros es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra confianza en lo que Cristo puede hacer. No importa cómo lo haga, pero confiamos en el Señor y sabemos que cualquiera que sea la situación, el Señor, que lo que el Señor haga va a redundar en beneficio para nosotros. Y eso fue la confianza que tuvo este hombre. ¿Qué hubiese dicho usted si el Señor que le dice que está ciego? Sí, yo sé que está ciego. Y ya escupe y coge la saliva, hace un lodito y se lo pone aquí. Usted dice, caramba, saliva no. Yeah. Pero el Señor aquí estaba también observando la obediencia de aquel hombre. La curación, recuerdan todos la curación de aquel rey, de aquel comandante del ejército sirio, Naamán, ¿verdad? Que cuando tuvo el encuentro con el profeta de Dios, vete a bañar y tírate 7 veces al río Jordán y serás sano. Y él dijo, no. En principio él reaccionó diciendo, ¿por qué me debo yo introducir 7 veces en el río Jordán cuando nosotros tenemos ríos en Siria mejores que este? Entonces un poquito orgulloso y un poquito como dudoso de lo que el siervo de Dios le estaba diciendo que hiciera, acuérdense que fue una muchacha que vivía en la casa de él y la criada, y finalmente él reflexionó, este guardia, este comandante general Naamán, y aceptó. Y esto es obediencia. Y hay veces, amados, que nosotros nos oponemos a la acción de Cristo en nuestras vidas, al plan de Dios en nuestras vidas. Simplemente reaccionamos negativamente y no permitimos que el plan de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Nos llama mucho la atención que el Señor le dice a él en el versículo 6, y dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo, y el versículo 7 le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ve a lavarte. Y sin embargo, él hizo la parte que tenía que hacer. Algunos nos podrán preguntar, este estanque, ¿por qué el Señor lo manda a ese estanque? Bueno, no,
yo no tengo la menor idea de cuál sería el significado espiritual que tenía, porque Siloé era como una especie de acueducto, ¿cómo se llama eso? De recipiente de agua que suplía la ciudad de Jerusalén había sido fundado siglos anteriores por uno de los reyes, rey Ezequías. Y era muy importante como fuente de agua en Jerusalén. Y también podría tener, de acuerdo a algunos comentaristas, la palabra Siloé aquí también podría ser una traducción de la misma persona de Cristo, ¿verdad? Porque Jesucristo fue el enviado de Dios. Aquí el ciego fue el enviado de Dios, pero Siloé recibía el agua fresca de las montañas que nutrían el recipiente, el receptáculo donde se llenaba para que pudiera la población tener agua y poder tener suficiente para la ciudad. Quizás el origen del nombre, como decíamos, es que las aguas fueron enviadas o conducidas desde su fuente hacia el estanque. Fueron enviadas y da la impresión de ser también una expresión de Jesucristo. Las aguas fueron enviadas, el ciego fue enviado y Jesucristo fue el enviado de Dios. El enviado de Dios. Esa es la Navidad. El enviado de Dios. Haciéndose parte, entrando en la historia nuestra para ser parte de lo que nosotros somos hoy. En las circunstancias del milagro, el nombre adquiere una mayor relevancia, señalando, como dije antes, hacia Cristo como el enviado del Padre. O sea que aquí hay varios elementos que coinciden. El ciego es un enviado, alabarse y obedece. Las aguas eran enviadas hacia la fuente, hacia Siloé. Y Jesucristo fue el enviado del Padre. Y todo esto, ¿verdad? Obediencia. Obediencia. Sin obediencia, lo podemos ver claro aquí, no hay una efectividad de la acción divina. La obediencia en este ciego, o de este ciego, dio como resultado el don de la vista. Y podemos preguntarnos a veces, Señor, pero yo soy un creyente que vivo mi vida de manera bastante independiente. Yo no me sujeto demasiado a tu palabra. Yo hago lo que me parece. Vivo una vida normal, pero soy un creyente convencional. Y podríamos decir, Señor, ¿estás tú buscando creyentes como yo para realmente elevarlos, transformarlos, hacer como hiciste con este hombre y permitir, Señor, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y entender que el tipo de vida que vivimos no es una vida cristiana que agrada a Cristo? Que la obediencia al Señor agiganta nuestra visión espiritual. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Cristo, agiganta nuestra visión espiritual. Nos hace ser creyentes de una mayor visión espiritual. Eleva nuestra dimensión como creyentes. En los finales, los versículos del 8 al 12, tenemos aquí la opinión de la gente, la reacción y los testimonios. Y miren lo que pasaba con él. Cuando Dios hace en una obra de transformación en la vida de un creyente, la gente tiene que darse cuenta. Y si la gente pasa por alto la conducta suya y la conducta mía, tenemos que preocuparnos. Pero mire lo que pasó aquí. Mire los versículos 8 al 12. Dice, entonces los vecinos, los que antes lo habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
Y a la gente, ¿qué pasó aquí con el hombre? Mire, cuando Dios hace una obra de transformación en la vida de alguien, todas las demás personas, los vecinos, los amigos, etcétera, la familia, etcétera, tiene que ver algo diferente en él. Eso que estaba pasando aquí. ¿No es este el que se sentaba a pedir y etcétera, etcétera? ¿Qué estaba pasando con su apariencia? Su apariencia había cambiado. Dios había hecho una obra transformadora en la vida de esta persona. Hermano, si usted es un creyente simplemente tradicional que ha cambiado el oscurantismo católico por el tradicionalismo evangélico, yo lo invito a comenzar a elevar su vida a otro nivel, su vida cristiana, en el nombre de Jesús. Bueno, porque déjeme decirle, cuando un creyente no puede hacer el trabajo para el cual Jesucristo lo atrajo a su reino, no le es ningún efecto al reino contrario, al reino de Satanás. Al contrario, cuando un creyente es inactivo, cuando un creyente no es luz del mundo, cuando un creyente no hace el rol para el cual Jesucristo le ha llamado, Satanás dice, tranquilo, me agrada esa persona. Pero todo cambia cuando el Señor transforma una vida. Mire, impacta a la comunidad y el enemigo no le agrada eso. El enemigo le agrada que digan, personas sí, va a la iglesia, pero yo lo veo normal, es como la misma persona que era antes. Dice las mismas palabras, dice las mismas mentiras, hace negocios raros. Es la misma persona. Yo no le veo nada raro. Pero aquí la gente, cuando miraban al ciego, decían, oye, se parece a él. Pero algo Ande ha hecho, algo pasó aquí. Vecinos y transeúntes se agruparon alrededor de aquel hombre ciego que había sido sanado de su ceguera. El ciego, después de haber sido sanado, tenía un aspecto tan distinto que planteó un problema de identificación, un problema de identidad. Los vecinos dudaban quién fuese él. Pero aquel hombre afirmaba, yo soy. Y además de eso explicó cómo le fue hecho el milagro. La gente dudaba, pero él decía, no, pero yo soy la persona que estaba ahí antes, postrada. Y cuando la gente nos mira a nosotros, nos mira así como miraron a este ciego. Porque todos nosotros en un tiempo vivíamos ciegos, en oscuridad y tinieblas, sin Dios y sin esperanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en oscuridad y en tinieblas. Teníamos la venda espiritual en nuestros ojos, que nos impedía ver el resplandor de la gloria de Cristo. Hasta que un día, cuando abrimos nuestros corazones al Señor, la venda nos fue quitada y nuestra mente se abrió y nuestros ojos se abrieron y el poder de la gloria de Dios y el resplandor de la gloria de Cristo de nuevo brillaron en nuestros ojos, brillaron en nuestros rostros y la gente pudieron decir que los que nos veían, los que nos conocían antes, ciertamente algo grande ha ocurrido en la vida de esa persona. Un nuevo nacimiento. El poder del Espíritu Santo transformando una vida que antes estaba postrada, que antes estaba ciega, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué más decía la gente? Y unos decían, Él es, versículo 9, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y el versículo 10 dice, y le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? La gente tiene curiosidad, ¿sabe? Y le gusta siempre estar pendiente de qué está pasando a su alrededor.
Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y yo fui. En otra palabra, yo obedecí. Hermano, obedecer la voz de Cristo, obedecer las palabras, los mandatos de Cristo, tiene un poder transformador. Y me lavé y recibí la vista. Yo fui y me lavé y recibí la vista. ¿Sabe el problema de nosotros? Muchas veces como creyentes, el Señor nos da las instrucciones, nos dice lo que tenemos que hacer, pero nosotros hacemos a veces lo contrario. El Señor nos dice, sí, ve al Siloé y lávate. Y decimos, Señor, pero ahora no, yo no puedo, estoy muy ocupado. Yo creo que iré mañana. ¿Por qué mejor no voy a, como dice Naamán, por qué no voy a uno de los ríos del otro lado? Cristo dice, no, pero yo te dije que vayas al Siloé. Los vecinos dudaban, pero aquel hombre afirmaba, yo soy, y explicaba cómo fue hecho. La realidad es que cuando Dios nos toca, cambia nuestra apariencia. Cuando Dios nos toca, cambia nuestra profesión. Este hombre era un mendigo, este hombre vivía de las limosnas de la gente. Ahora Dios le ha cambiado la profesión. Él no será más ya un mendigo. Él no vivirá, ¿verdad?, de ver la mano extenderse para ayudar su calamidad. Ahora él, con la visión, con la transformación que ha recibido de parte del Señor, ahora él podrá trabajar y con sus propias fuerzas, con sus brazos y su inteligencia y su sabiduría, él podrá producir los recursos necesarios para sostenerse y sostener su familia. Dios ha cambiado su profesión. Lo ha hecho un nuevo ser social. ¿Por qué no? Como pasó con aquel paralítico de Betesda. ¿Cómo Dios lo hace un nuevo ser social? Mire, cuando usted es un mendigo, cuando usted vive de los demás, ¿sabe quiénes son esos creyentes? Esos creyentes son los que viven de lo que otros creyentes hacen. Porque la iglesia de Cristo tiene creyentes que son los que producen la riqueza y tienen otros que son mendigos espirituales, que solamente viven de lo que los otros le extienden la mano. Pero cuando Cristo nos transforma, cuando Cristo pone su mano como hizo con el paralítico de Betesda y como hizo aquí con este ciego en esta ocasión, no solo transforma nuestra profesión, sino que el Señor nos permite a nosotros socialmente o sociológicamente tener un nuevo rol. ¿Por qué? Bueno, antes este hombre no podía jugar con su familia, no podía salir al parque a jugar con sus hijos. Él no podía trabajar. Él no podía hacer las labores que tenía que hacer rutinariamente cualquier padre. Pero ahora esa familia ha recibido un papá completo. Ahora él tiene su visión. Ahora él tiene su vista buena. Ahora él puede caminar con sus hijos. Ahora él puede salir a la calle. Ahora él puede brincar, saltar, jugar, hacer cosas. Él puede hacer un trabajo. Él puede producir recursos y es una nueva persona. Sociológicamente, socialmente, económicamente, todo ha cambiado para él y su familia. Y cuando Cristo viene a la vida de una persona, a la vida de una familia, Él cambia completo todo el contexto de esa familia. Y usted a veces se preguntará, pero Señor, ¿qué está pasando con fulano? Observa que esa persona ha sido transformada por Jesucristo. Que esa persona está viviendo a nivel de las expectativas de Cristo. No quiere vivir más como un mendigo dentro de la casa de Dios, porque déjeme decirle, hay muchos mendigos también dentro de la casa de Cristo, que no se dan cuenta ni siquiera cuando las olas espirituales del poder de la gloria de Dios se mueve dentro de la misma casa del Señor. Cuando el Señor viene a la vida de una persona, no solo cambia su profesión, pero también impresiona a las personas que antes han conocido a esa persona. Impresiona. Cuando nuestra familia va a visitarnos, cuando nuestros amigos nos visitan, ellos se impresionan
cuando ven nuestra conducta, cuando ven nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Así que, amados hermanos, es importante que cuando entrar a un nuevo año nosotros pensemos en elevar nuestra condición espiritual. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, Cristo no solo cambia su profesión, Cristo no solo cambia su apariencia, pero Cristo también impresiona a las demás personas con la vida y la conducta nuestra. Cuando la gente ve nuestra conducta, dicen, ciertamente, Dios ha hecho un cambio en esa vida, en ese hogar, en esa familia. Y la familia viene, no son creyentes, pero tienen que respetar las normas del hogar que es creyente. Y dicen bien claro, no, en este hogar las cosas se hacen conforme a la palabra de Dios. Así que aquí ni se toma alcohol, ni se va a estar bachateando, ni relajando. Aquí vamos a hacer las cosas en el orden que es la palabra de Dios. Y todos los que fueron invitados, no importa la familia, se impresionan y dicen, ciertamente, Dios ha cambiado este hogar. Así que cuando leemos esta historia bíblica, nos recordamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel espiritual en que estamos viviendo? ¿Cuáles son las expectativas de Cristo, de cada uno de nosotros? Porque decirle, nosotros somos la iglesia del Señor. El Señor cuenta con nosotros. Esta comunidad que no conoce a Cristo, que está alrededor de la iglesia, necesita el testimonio claro, contundente, consagrado, santo de cada uno de nosotros y de los hermanos que están aquí en pantalla. Si nosotros no lo hacemos, amados hermanos, nadie lo va a hacer por nosotros. El Señor cuenta con nosotros. Nosotros somos las manos, los pies y los labios de Cristo para compartir con aquellos que se pierden sin Dios y sin esperanza. Al entrar al 2026, dígale bien claro a su esposa y a su esposo, no quiero ser ni quiero seguir viviendo la vida cristiana que viví durante el 25. Quiero superar el nivel. Quiero alcanzar un nivel superior. Quiero comenzar a vivir a las expectativas que el Señor Jesucristo requiere de mí. No para impresionar a la gente, pero en mi vida va a impresionar de por sí a los que me conocen. Ciertamente aquel milagro fue hecho para la gloria de Dios. ¿Y por qué fue hecho para la gloria de Dios? Bueno, porque el impacto que tuvo en la comunidad fue tan grande que la gente se confundieron con la identidad de que me estaban preguntando, todo el mundo preguntando, ¿qué pasó con él? Mire, cambió su rostro, cambió su apariencia. A lo mejor fue a casa, ya teniendo su vista, se puso un buen traje y salió a la calle. Y cuando la gente lo miraba, diciendo, no, pero este no es. Es que Dios había hecho una obra transformadora en la vida de aquella persona. Y espera que cada uno de nosotros podamos venir al altar y decirle al Señor, Señor, que aquí estoy. Transforma mi vida y hazme nueva, una nueva creación para la gloria de Dios. Y finalmente, este milagro es una poderosa ilustración del poder de Jesús para transformar vidas, sanar heridas espirituales y revelar la gloria de Dios a través de un acto de gracia y obediencia. Nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió.
Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Y es por eso que